Y vamos aquí a darle la bienvenida a Belisario Solano, abogado. Muy buenos días, Belisario. Y vamos a entender cómo nos fue con la primera resolución, Beli. Bueno, cuando usted va y pide 6.7 millones de dólares y nos dan solo 378.000 dólares, no podemos verlo como una victoria. Aunque decía el canciller hoy en la madrugada de que es el famoso tema el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque Nicaragua quería pagar solamente 180.000 dólares, mientras que la Corte ha ordenado que tiene que pagar 378.000 dólares, lo que significa prácticamente un poquito más del doble de lo que podría pagar Nicaragua. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, se puede ver como un triunfo, ¿verdad? Pero cuando usted va a un proceso de ejecución de sentencia y pretende, y solamente de lo que usted liquida como gastos, como daños y perjuicios, te dan solamente el 5.6%, uno queda con un mal sabor, ¿verdad? Mal sabor de boca. Ahora, eso es como cuando uno dice, ¿será que nos dieron a Tolillo como en el dedo? ¿O fue por lana y salió trasquilado, Beli? Porque creo que sí tenemos un sinsabor. Bueno, hay un detalle importante, como juristas, los abogados e internacionalistas deben estar fascinados con este fallo y va a haber mucho motivo, y estoy seguro que los compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ahorita Nicolás y todos ellos, van a estar escribiendo sendos artículos, además deberían de estar ya escribiendo sendos artículos, porque este fallo es el primer fallo en la historia en donde la Corte Internacional de Justicia condena a un país a pagarle a otro país los daños y perjuicios generados con esa acción. Y eso me parece sumamente importante desde el punto de vista de la jurisprudencia. Y además que se hace efectivo el fallo de diciembre de 2015, en donde se determinó la soberanía de Costa Rica sobre Isla Portillo y condenó expresamente a Nicaragua. Pero ahora, Beli, ¿por qué se llega a una suma tan bajita, apenas a un 5%? ¿Qué es lo que ellos están determinando para dar ese monto? Cuando usted reclama daños y perjuicios, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, el que reclama tiene que probar el daño, tiene que justificar plenamente. Y vea que lo que nos dieron fueron 120.000 dólares por pérdida de bienes y servicios ambientales, como por los árboles que se podaron, etcétera. Nos dieron 153.000 dólares por la construcción de un dique. Esos son, digamos, daños objetivos, daños materiales objetivos, que fácilmente se podían probar. Entonces era muy simple. Nos dieron 15.000 dólares por la compra de imágenes satelitales, 21.000 dólares por combustible y mantenimiento de aviones, 20.000 dólares por intereses, 2.000 por restauración y 5.000 por costos de sobrevuelos. Lo demás, donde tuvimos falencias, o por lo menos que la Corte dice que Costa Rica falla al no poder probar, es todo lo relacionado con el tema de salarios, movilización de personal a la zona, todo ese tipo de actividad que realizó Costa Rica y que fue debidamente cuantificado, eso no fue reconocido por la Corte, porque dice la Corte de que eso es parte de la operación normal de un país. De la planilla, podríamos decir popularmente. Y de la actividad normal. Se supondría que Costa Rica debería tener vigilancia en la zona. Se supondría que Costa Rica debería tener una policía de fronteras realmente que cumpla su misión y esté cuidando esa frontera en todo ese sector norte. Y eso es parte del gasto operativo normal. La Corte dice, Costa Rica falla porque eso no es un gasto extraordinario. Entonces, y esos son realmente aspectos importantes. Y la otra cosa que Costa Rica falla, donde dice la Corte, es de que la Fundación Hidrotrópica había establecido más o menos un proceso de 50 años de recuperación de las áreas afectadas. La Corte no da una valoración al criterio de Costa Rica, rechaza ese criterio y no estima que sean necesarios esos 50 años y que por lo tanto ese rubro que está cuantificado tampoco lo reconoce y por eso nos dan solo 378.000. Muy bien, Belisario, muy claro nos queda. Todavía, de hecho, en este momento se están dando 2 resoluciones, todavía estamos pendientes y los límites, que eso es primordial para nosotros, nos interesa muchísimo y por supuesto que tener a don Belisario para que nos explique todo esto en buena hora. Vamos a ir con los compañeros y en un momento regresamos para que nos explique. Al caso 2 y 3. Exactamente, que son los que quedan pendientes. Compañeros, ya llevamos prácticamente 40 minutos a la expectativa, ya la Corte se está pronunciando del caso 2 y 3 porque el primero ya tenemos resolución que Belisario amablemente nos explicaba, pero tal vez Belisario, para tener un panorama más claro, ¿qué es lo que se está resolviendo en este momento?
porque es un tema limítrofe y qué expectativas tenemos los costarricenses, porque es un tema muy serio para nosotros. Yo diría que el caso 1, que era el de la madrugada, es peccata minuta con relación a lo que se está discutiendo, a lo que ya se resolvió más bien, con lo que se está dando a conocer al mundo por parte de la Corte Internacional de Justicia, por parte de la Corte de la Haya. El caso 2, así conoce el caso 2, tiene que ver en relación a una demanda de Costa Rica contra Nicaragua, porque Nicaragua ofertó bloques petroleros en espacio costarricense, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y entonces Costa Rica intentó negociar con Nicaragua para delimitar esos límites y que no hubiera ningún inconveniente. Pero Nicaragua se negó. ¿Okay? Por lo tanto, en enero del 2016 se lleva a la Corte Internacional por parte de Costa Rica a Nicaragua para poder fijar los límites correspondientes. Y esto es muy importante porque hay una serie de cambios que se han dado a nivel de la historia, en donde, por ejemplo, en el Caribe, el mojón para identificar la frontera está 1 kilómetro mar adentro. Y entonces imagínense todo el desgaste natural de la costa, claro, y todos los cambios geomorfológicos que han existido a lo largo de todos estos años. Eso ha venido modificando de manera natural las coordenadas mediante las cuales se hace el trazo del límite en el Caribe. Y recordemos que en el Caribe ahí colindamos también con Panamá, con Colombia, con Honduras. Hay otros países que juegan en ese escenario, por lo tanto este fallo es muy complicado. Es muy complicado. El caso 3 todavía me preocupa más. ¿Por qué razón? Porque el caso 3 tiene que ver con la delimitación de la frontera terrestre en la parte norte de la isla Portillo, en donde Nicaragua, o nosotros los costarricenses, denunciamos que en el 2016 el ejército nicaragüense hizo un traslado de su campamento de la playa de la Laguna Los Portillos hacia el oeste sobre el territorio costarricense. Es decir, se mete otra vez más a territorio costarricense. Entonces, Nicaragua lo que está reclamando es que todo el sector, que toda la totalidad de la playa de la isla Portillo, entre la laguna, los Portillos y la desembocadura del río San Juan, le pertenece a ellos. Entonces imagínense la magnitud de lo que va a pesar hoy a nivel histórico este fallo cuando la Corte venga y determine qué es lo que pasó ahí. Costa Rica solicitó a la Corte que los dos casos se unieran y la Corte aceptó precisamente esa acumulación de las causas y por esa razón hoy el fallo es uno solo. Muy bien, Belisario, nos queda mucho más claro y estamos muy atentos porque, como usted lo decía, es muy serio. Es muy grave. Tenemos mucho que perder. Hay reservas petroleras, cuánta riqueza marina hay, tanto en uno como en otro lado. Ya volvemos con este tema que todos estamos... Bueno, y precisamente estamos esperando, ¿verdad?, los resultados de la Haya, de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están conversando en este momento, Belisario? Sí, en este momento se está dando los detalles de la delimitación de límites entre Costa Rica y Nicaragua en el sector del Pacífico. Se habla de una zona económica exclusiva, se habla de las coordenadas que tienen que trazarse desde la península de Santa Elena, desde la zona de Nicoya. Se hacen una serie de ajustes que por tanto tendríamos que verlo con mayor detalle y que podríamos perfectamente tener en el análisis final una serie de modificaciones porque pareciera que intenta la Corte Internacional hacer una distribución equitativa de esa zona exclusiva, zona económica exclusiva, le está llamando la Corte Internacional de Justicia para efectos de explotación. En algunos espacios, por ejemplo, en el sector oeste, está reconociendo 93.700 kilómetros para Costa Rica y 72 kilómetros para Nicaragua, en donde Costa Rica tendría la exclusividad de la explotación de esa zona y de toda la riqueza que existe en materia de petróleo, gas natural, la riqueza marina, y ahí es donde vamos en este momento. Luego de ahí hay que determinar lo del Atlántico, que igualmente conlleva, lo del Caribe, perdón, que lleva igualmente esas consecuencias, y finalmente tenemos que determinar qué va a pasar con la playa norte de la isla Calero, en donde el fallo inicial, el fallo anterior, me parece que va a ser fundamental para la Corte, porque en aquel momento la Corte no indicó que ese terreno no fuera de Costa Rica. Correcto. Por lo tanto, va a ser una base fundamental
fundamental para sustentar el fallo definitivo de la Corte Internacional, de tal manera que estamos en una situación muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional, en donde Costa Rica pues va a tener que replantear y delimitar bien ya con claridad por parte de este fallo los límites tanto en el Pacífico, en el Caribe, y qué va a suceder con la playa del sector norte de Isla Portillos, ¿verdad? Porque 1 kilómetro que sea podría marcar una diferencia entre 20.000 kilómetros cuadrados de riqueza marina que podríamos tener en la zona del Caribe. Por eso la trascendencia del fallo. Ahora es cierto, esa trascendencia creo que es la expectativa que se está viviendo en este momento con respecto al fallo. ¿Qué es lo que podríamos esperar los costarricenses en general? Pues nosotros esperamos de que se puedan ratificar lo que ha sido siempre las coordenadas, en donde Costa Rica ha tenido siempre esa soberanía. Recordemos que la plataforma continental y el espacio del territorio en mar es muchísimo más amplio que el territorio propiamente aquí, los 50.000 kilómetros cuadrados, y es donde Costa Rica mantiene la gran riqueza. Por eso la trascendencia de este fallo, que también va a involucrar en alguna medida a Colombia, Honduras, Nicaragua, porque vamos a colindar con ellos, claro. Y ahí es donde la expectativa es a nivel internacional. Claro, por la historia, ¿verdad? Este tipo de resoluciones son muy salomónicas, es lo que hemos recibido de la Corte, pues no generalizando, pero en su mayoría. ¿Podríamos esperar algo así en esta situación? Bueno, es exactamente lo que estaba pensando ahora que estaba escuchando el fallo de la Corte, porque van leyendo, considerando por considerando, exacto. Y en algunos dan la razón a Costa Rica, en otros dan la razón a Nicaragua, y entonces hay que determinar, entonces andan buscando un punto equilibrado como para poder salir del problema y tratar de ser proporcionales en cuanto a la distribución de los espacios de la plataforma continental. El equipo de Costa Rica que ha trabajado en esto, que trabajó para presentar todo esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Bueno, me imagino que muchísimo dinero también. Sí, eso tiene un costo importante, pero estamos muy bien representados. Ahí está el doctor Enrique Castillo, está el doctor Sergio Ugalde, quien ha sido una de las personas más brillantes en el manejo de este asunto en Corte Internacional de La Haya, y yo creo que en eso podemos tener los costarricenses la seguridad de que sí se hizo un buen planteamiento ante la Corte y esperamos que los argumentos de Costa Rica sean de recibo. Don Belisario, ¿usted tiene idea aproximada de cuántos son los considerandos? Porque es uno por uno, ¿verdad? Y aquí ya hemos visto y hemos oído que se han leído varios. ¿Esto aproximadamente cuántas horas? Porque es mucha la información a dilucidar en estos casos. Sí, se habla más de 170 considerandos, por lo tanto, esto puede dilatar tal vez no menos de 3 horas, como para que ya después venga el resumen de la sentencia y que venga el por tanto en realidad y se determine de manera específica: esto es lo que se le da a Costa Rica, esto se le da a Nicaragua y esta es la condición que quedaría la isla Portillos con respecto a la playa terrestre. ¿Cuál es el idioma que se usa de base en toda esta deliberación? Hay varios, pero bueno, fundamentalmente sí, el inglés es el que está ahorita dando lectura el juez. Todavía con respecto a la primera deliberación del primer caso, que ya sabemos que son los $378,000, eso ya queda en firme, ahí no hay nada más que considerar. ¿Eso tendríamos que tenerlo claro los ticos? Tenemos que tener claro que los fallos de la Corte Internacional de Justicia es absolutamente inapelable, de acatamiento obligatorio para los estados. Se le dio plazo a Nicaragua para el 2 de abril de este año para que cancele. De lo contrario, como multa, de una vez se le establece una tasa del 6% de intereses sobre la deuda y vendrán las repercusiones precisamente para el Estado nicaragüense. Ahora, ¿ese dinero se tiene ya en qué se invertiría o ese dinero en qué se usaría? No, normalmente eso entra a las arcas únicas del Estado, posteriormente por determinación del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda, pues tendrán que presupuestarlo y en un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa podrían determinar que sea para la reconstrucción de los humedales, para la protección de la zona, para dar mayor seguridad, para tener una mayor presencia policial en la zona. Recordemos que son 216 millones de colones, básicamente, que no es una suma así como muy representativa. Sí, por supuesto. Belisario, muchísimas gracias. Seguimos aquí, ¿verdad? Seguimos al pendiente porque se siguen leyendo los considerandos y como decías, esto es contundente para nosotros, los ticos estamos interesados en esta resolución, así que apenas tengamos otro dato, por supuesto que volvemos para que vos nos ayudes en toda esta explicación, pero continúad vos. Bueno, pareciera que ya tenemos resolución de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Don Belisario.
Cuéntenos qué estableció la Corte para nosotros. Bueno, tenemos varias cosas. Hay una condena específica en cuanto a la invasión de Nicaragua en la zona de la isla Portillo, lo que estábamos hablando. Eso reconoce a Costa Rica esa soberanía y por lo tanto hay como un fallo salomónico con todo lo demás. Podríamos decir que tenemos un gran éxito internacional en el sentido de que se está reconociendo casi un 70-75% de las pretensiones de Costa Rica ante este organismo internacional, dándole a Nicaragua más o menos un 30%. Es lo que usted decía, Patricia, un fallo salomónico. Equitativo, básicamente, que eso es lo que intenta la Corte en este tipo de asuntos. Por lo tanto, me parece que Costa Rica tiene un triunfo importante en la Corte Internacional de Justicia con este fallo. Yo creo que es vital la condena que se hace a la violación a la soberanía costarricense en cuanto condena a Nicaragua por la instalación de ese campamento, que era lo que decíamos. Correcto, que era el caso 3, exacto. Totalmente ganado el caso 3. Excelente. Y en el caso 2, que era el tema del Pacífico y el Atlántico, se está haciendo un fallo salomónico ahí, pero con mayor ventaja para Costa Rica, concediéndole un 70-75% de lo solicitado, principalmente en las zonas donde están los bloques petroleros, el gas natural y las riquezas marinas. Donde hay mayor riqueza, ¿podríamos sentirnos complacidos con este fallo, don Belisario? En mi opinión, por lo que estoy revisando y lo que estamos tratando de seguirle el pulso al fallo de la Corte, me parece que sí, que Costa Rica sale bien librado con estas determinaciones. Todavía más allá, ¿verdad? Bien, entonces, como queda claro, a las 3 de la madrugada, a las 3 de la mañana se dio el primer fallo, ¿verdad? Donde Nicaragua tendría que pagarnos $378,000 a más tardar del 2 de abril, si no habría que pagar un interés del 6% anual. Y acaban hace minutos dar la resolución del caso 2 y 3 también, que se estaba disputando allá en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia. Belisario, complacidos entonces, te agradezco muchísimo. Yo siento que sí, el hecho de la condena directa por la invasión y la orden expresa que se da a la Corte para que Nicaragua abandone y saque el campamento, eso es fundamental para Costa Rica, igual en cuanto a concederle casi un 70-75% de las pretensiones en el Pacífico y en el Atlántico. Perfecto, y ganar el tercer caso por completo. Total, 100%. Excelente. Belisario, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estas horas para poder discutir un poquito y entender también, ¿verdad?, este fallo. Que pase un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Un placer tenerte aquí.